Bien, vamos a empezar la materia. Bien, estamos con con dos clases abiertas. Me imagino que también están escuchándome los del otro grupo adicional. Y están viendo ambos grupos el pizarrón. Bien, entonces vamos a continuar. Estamos en esta parte de los límites. Lo que estamos haciendo, recuerden, es ejercicios sobre calcular límites con indeterminaciones. No, voy a agrandar el pizarrón. Las indeterminaciones, recuerden, se van a resolver de esta manera, decíamos. Pero no siempre para este tipo de situaciones, sino para todas las posibilidades de indeterminación. ¿No? Esa es la manera. Déjenme conectarme con el pizarrón. Esperemos sobre eso. Bien, entonces vamos ahora a resolver algunos otros problemas. Bien, resumiendo esto, la idea de eliminar la indeterminación que se presenta es construir una función equivalente a esta. La misma función, salvo para x igual a 3. Esta función, este cociente y esta función son exactamente la misma función. ¿Sí? Si graficamos, hemos visto eso, ¿no? Bueno, vamos a encontrar lo mismo, no ha cambiado. ¿Dónde son diferentes? Solamente en x igual a 3. Entonces acá se tiene lo mismo, ¿no? Esta función es lo mismo que esta función luego de esta cancelación. En consecuencia, el hecho de que tengamos presente esta parte de la notación límite cuando x tiende a 3 justifica por qué podemos venir de acá a acá. Pues acá observamos que es una función continua y entonces evidentemente la situación se simplifica porque ahora reemplazamos. Es continuo, ¿no? Acá hemos hecho lo mismo. Entonces acá el factor que hemos logrado obtener en el numerador y denominador para cancelarlo era x menos 2. Ahora vamos a ver unos otros problemas. Les decía que debieran estudiar esta parte conjugada porque ahora es cuando vamos a utilizar. Notarán que lo que estamos haciendo en el fondo es usar álgebra, ¿verdad? ¿Dónde estaría el papel del cálculo? En la demostración de ese teorema, que lo estamos tomando como cierto, ¿verdad? Entonces, no hay que pensar que es una cuestión recontra difícil, ¿verdad? Es pura álgebra, al final. Entonces, el límite ahora que nos vamos a proponer calcular, por ejemplo, que sea el siguiente. Empecemos por un problema cortito. Raíz cuadrada de x cuadrado más 10 menos la raíz cuadrada de x más 10.
Todo sobre la raíz de x más 3 menos 2. Entonces, lo primero que... pero no estoy mostrando. Lo primero que hacemos es, en este problema, lo primero que hacemos es ver si es o no indeterminación 0 sobre 0. Es decir, lo primero que hacemos es hacer el paso al límite. De repente el problema ya tiene solución. A ver, entonces hagan un cálculo mental. No es un problema difícil. Bien, entonces vean si ese problema es realmente indeterminación de la categoría 0 dividido entre 0. Sí, que es 0 sobre 0. Muy bien. Entonces, como tenemos un caso 0 sobre 0, lo que vamos a hacer es utilizar álgebra para poder eliminar la indeterminación. Entonces, con la forma anterior o con el impulso del anterior problema, lo que pretenderíamos sería obtener x menos 1 en el numerador y obtener x menos 1 en el denominador y lo cancelamos. Aunque ahora nos damos cuenta que acá es difícil directamente obtener el factor x menos 1, lo mismo acá. Sin embargo, si aplicamos la conjugada en esta parte y en esta parte, recordemos, estos radicales van a desaparecer y se va a convertir en una suma de estos términos, lo que hemos dicho que repasen, ¿no? En consecuencia, esto se convierte en lo siguiente. Si multiplicamos por la conjugada al numerador, eso se convierte en lo siguiente. No hay que olvidarnos del límite. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 10 menos x más 10. Eso se obtiene con la conjugada. Y acá abajo lo mismo. X más 3 menos, ¿cuánto será? No he estudiado conjugada. 4. 4, gracias. Bien, es lo que tenemos. Multiplicando por la conjugada, ¿verdad? Claro está que esa conjugada no, simplemente no podemos multiplicar, ¿verdad? Si dijéramos, si tuviésemos 2 quintos, por ejemplo, no podemos decir esto es 2 por 3, acá 5 por 7. No es correcto, ¿verdad? Falta algo. Acá multiplicamos por 7, acá multiplicamos por 3. Eso sí es correcto, ¿no? Entonces, eso mismo vamos a hacer acá. Exactamente eso mismo. Hemos multiplicado en el numerador por una conjugada. Claro está que hay que multiplicar en el denominador por esa conjugada. Entonces acá la conjugada que hemos aplicado en el numerador era x cuadrado más 10 más raíz de x más 10. Y acá arriba, raíz de x más 3. Recuerden que el número 2 se puede escribir como raíz de 4 para tener diferencias de raíces, ¿no? Entonces acá será más raíz de 4 o simplemente 2. ¿Sí? O raíz de 4 también, pero no importa. No, creo que no hay necesidad, ¿no? Bien, es lo que tenemos. ¿Preguntas con esto? Que hemos hecho álgebra pura. Bien, entonces ahora lo que hacemos es realizar las simplificaciones correspondientes. Entonces, el numerador, 10 con 10 se cancela, va a quedar x cuadrado menos x. Ahí factorizamos x y va a quedar x
menos 1. En el denominador, bueno, queda x menos 1. Y ahora falta esta parte. Por raíz de x más 3 más 2 y raíz cuadrada de x más 10 más raíz de x más 10. Bien. Entonces acá procedemos la cancelación y el problema terminado. En lo que queda, fíjense, no vamos a tener división entre 0. El numerador tampoco es 0. Por tanto, esa es una función cuyo límite se puede calcular simplemente reemplazando. Si el numerador fuera distinto de 0, el denominador fuera 0, recuerden, eso es, dependerá, en este caso podemos decir simplemente no existe o es más o menos infinito. Bien, ya hemos argumentado esa posible situación. Entonces ahora simplemente reemplazamos. Vamos a tener acá x igual a 1 raíz de 4. Es 2 más 2, o sea, va a ser 2 por 2. Estoy escribiendo por algo ese 2 por 2, pude haber escrito directamente 4. Acá tenemos, sería raíz de 11. Acá también raíz de 11, o sea, 2 veces raíz de 11. Esa es una especie de constante que va a ocurrir. ¿Por qué va a ocurrir esto? No importa la cantidad que tengamos acá, en una diferencia de raíces cuadradas, esta cantidad es lo mismo que solamente hacia indeterminación. Es por eso que aquí aparece 2 veces, 2 veces. Bien. Y ahí no hay nada que hacer, salvo simplificar y tendríamos esto. Bien, punto de vista. ¿Verdad? Entonces, con eso hemos logrado calcular ese límite que hemos utilizado conjugar. Bien, para terminar estos problemitas, vamos a ver este problema. Se plantea acá. Por ejemplo, este ejercicio. Otro problemita. Esto viene del texto. Dice calcular este límite. Bien, noten que, a ver, lo primero que hay que hacer es ver si es o no indeterminación. Hagamos cálculos, por favor, vean si es indeterminación. Bien, a ver, dígame, ¿es indeterminación? No sin determinación, Inge. No, no. Sí es sin determinación. Sí, es Pues sí, así es. Inge. Bien, entonces, 0 sobre 0. ya. Entonces 0 sobre 0.
Eso quiere decir que podemos aplicar conjugadas. Si no fuera 0/0, hagamos lo que hagamos, jamás vamos a poder eliminar algo que no existe. Simplemente nos vamos a meter en Dios. Por eso es necesario primero comprobar que realmente así sea. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Bien, solución, y empezamos a resolver esto. Bien, multiplicamos entonces por la conjugada. Ya sabemos, bueno, aquí me falta el límite. Límite cuando x tiende a -3. Entonces, en el numerador queda 7x cuadrado menos 5x más 3 menos 4x más 93. Y acá abajo, también por la conjugada, queda 7x cuadrado menos 5 menos 6x más 40. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, claro está, completar las operaciones. Bien, multipliquen al numerador y denominador las conjugadas que hayamos empleado. Bien, entonces, por favor, hagan eso. Bien, entonces en el denominador estará la raíz cuadrada de 7x cuadrado menos 5x más 3. Bien. Más ahí está la raíz cuadrada de 4x más 93. Eso es lo que tenemos en el denominador. En el denominador hemos multiplicado también por la conjugada. Bien, me dictan entonces, a ver esa conjugada. La raíz cúbica de 7x cuadrado menos 5. Menos 5 elevado al cuadrado todo. Más Muy bien. raíz cúbica de menos 6x más 40. Más raíz cúbica de 7x al cuadrado menos 5. ¿Ya? Por raíz cúbica de menos 6x más 40. Muy bien. Menos 6x más 40. Más raíz cúbica menos 6x más 40 elevado al cuadrado. Muy bien. Está muy bien eso. Menos 6x más 40 al cuadrado. Correcto. Ahí estamos. ¿Sí? Bien. Eso es lo que obtenemos entonces multiplicando por la conjugada. A toda esta parte, si para no repetir eso, pueden hacer en el examen, a toda esta parte le vamos a designar una letra, una función, digamos a de x, ¿sí? O a simplemente, como quieran.
Vamos a repetirlo, ¿no? Y entonces realizamos las operaciones pertinentes acá. Miren, acá esto queda como el límite cuando x tiende a menos 3 de lo siguiente. 7x cuadrado menos 9x sería, ¿verdad? Luego sería más, o no, menos 90. Acá abajo quedaría 7x cuadrado más 6x menos 45. A ver, verifiquen eso. Todo por a de x. Simplemente a. Bien, a ver, vuelvan a revisar. 7x cuadrado menos 9x menos 90. 7x cuadrado más 6x menos 5 menos 40 menos 45. Bien, y ahora hay que factorizar. Y en la factorización, bueno, podemos usar Ruffini o una calculadora. A ver, vean ustedes la técnica. Y díganme el resultado. Esto es entonces, puede ser con otro color, es el límite cuando x tiende a menos 3. Y acá de seguro vamos a tener x más 3. Y acá también x más 3. Y claro está aquí 7x. Bien, a ver, usen Ruffini o alguna regla. 7x menos 30 y abajo 7x menos 15. Aquí sería 7x también, menos 15. Ya. A ver, ¿alguien verifique los resultados? Sí, que está bien. Está en lo mismo, dije. Bien. Entonces, fíjense, aquí nos falta por a de x, o por simplemente a. Y entonces, esto con esto se cancela, y lo que queda es el resultado. Ahora sí podemos reemplazar, y así a simple vista nos fijamos que no vamos a tener ya indeterminación. Entonces, en el numerador tendríamos lo siguiente. Menos 21 menos 30, eso es menos 51. En el denominador, menos 21 menos 15, menos 36. menos 36. Está bien. Menos 21 menos 15, ¿no? Bien. Ahora, claro está, queda la parte con a. Aquí podemos hacer una simplificación. Miren lo siguiente. Cada uno de estos términos es el mismo término. O sea, numéricamente, quiero decir. Acá reemplazamos, ¿no? Lo más fácil. Tendríamos menos 3, menos 12. Menos 12 más 93, ¿cuánto es eso? 78. Muy bien, raíz de 78 entonces. Un poquito más grande lo voy a hacer. 2 raíz de 78. ¿Por qué 2? Porque aquí también va a ser lo mismo. Eso es predecible, decíamos, solamente así indeterminación. Acá arriba será por 3, ¿no? ¿Dónde podemos reemplazar? ¿Dónde es más fácil? Claro está, creo que acá, ¿no? Acá tendríamos 6 por 3, 18. Más 18. Más 50,
raíz cúbica de ¿alguno está siguiendo? Reemplazamos acá 18 más 40. 58, ¿qué pasó? Sí. Al cuadrado. Y cada uno de estos términos va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente así indeterminación, ¿no? Esto y esto son lo mismo. Bien, entonces con eso el problema terminado. Inge, perdón, el menos 12 más 93 es 81. Acá esto es, no es 68, perdón. Acá es menos 12 más 93. Sí, no es 78, es 81. Ay, también. Está mal. Bien. ¿Listo? Y entonces, ahora lo podemos dejar ahí significando, bueno, y es otra historia. ¿Sí? A ver, simplemente para estar de acuerdo con el texto, simplifiquen solamente acá. A ver, no, perdón, hagan esto. Bueno, menos con menos significa 51 por 3 sobre 36 por 2. Pero no lo entendí. 51 por 3 sobre 72. 17 sobre 2. 17 sobre 2. sobre 2. Sin tomar en cuenta esto, ¿verdad? Habían tomado en cuenta el 9 ahí. No está así en el texto la solución. ¿17 octavos? Ustedes verifican. 17 octavos, ¿no? Saquen eso. El 10 está bien, muy bien, 17 octavos. Es lo que aparece en el texto, no está significado. Aparece per sí esta primera parte de la simplificación. 17 octavos. Y aquí aparece raíz de 81, que sabemos nosotros es 9. Y aquí está la raíz cúbica. A ver, vamos a ver. Para verificar el resultado, ¿no? Tenemos 58 al cuadrado. Eso es 3.364. Correcto, eso. Bien, podemos seguir simplificando. Lo dejamos ahí. Bien, entonces, con eso terminaríamos esta parte de calcular límites utilizando factorización y conjugada. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a pasar a otra categoría de límites. Sí, esta categoría de límites se llama indeterminaciones con funciones trigonométricas. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cuál es la idea? Miren, acá el principal teorema que hay que utilizar es el siguiente. El límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x es 1. La demostración está en el texto, está basado en un simple cálculo en base a un triángulo o a dos triángulos relacionados con una circunferencia de radio 1. Bien, vamos a aceptar. Entonces, este es el principal teorema. Miren, esta es una indeterminación 0 sobre 0. Si tuviésemos un problema de este tipo,
siguiendo el impulso anterior, debiéramos tratar de tener un X acá para cancelarlo. Pero acá no se va a poder hacer eso. Pero sí podemos decir en su lugar, si tenemos X en el denominador, entonces en lugar de tener X en el numerador, lo que hay que hacer es pretender tener seno de X. Porque al final es como si se cancelaran otra vez, ¿no? Esta es una interpretación que hacemos de este resultado. Miren, una primera aplicación de esto es el siguiente ejercicio. Límite cuando X tiende a 0 de 1 menos coseno de X sobre X. Es igual a 0. Estamos tratando de probar eso, ¿no? ¿Cómo podríamos probar un resultado de este tipo? Lo que estamos diciendo, otra vez, fíjense, en el numerador tenemos 0. En el denominador tenemos 0. O sea, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, otra vez, siguiendo el impulso anterior, pretenderíamos encontrar X en el numerador. ¿Cómo encontraríamos X en el numerador? ¿Alguien? ¿Cómo encontraríamos X en el numerador? Y así lo cancelamos. ¿Y cómo? Haciendo una diferencia de cuadrados. A ver. Es imposible tener X en el numerador. Acabamos de decir, en lugar de pretender tener X en el numerador, lo que hay que hacer es pretender tener seno de X. ¿Verdad? Eso, a ver, entiendan bien, o sea, tratemos de no, de no memorizarnos demasiado las cosas. Entonces, la idea es obtener en el numerador la función seno. Claro está que podríamos emplear alguna identidad para obtener eso. Sin embargo, en lugar de pretender encontrar directamente de acá la función seno, que podría ser no ser tan, o un proceso muy simple, razonamos de esta forma. Si en lugar de tener 1 menos coseno cuadrado tuviésemos 1 menos coseno, tuviésemos 1 menos coseno cuadrado, sabemos que 1 menos coseno cuadrado es igual a seno cuadrado. Y ahí está, resuelto el problema. La pregunta es ahora, ¿cómo obtenemos acá 1 menos coseno cuadrado? Ahora sí, lo que alguien quería decir. Multiplicando con su conjugada. Muy bien, gracias, Jorge. Multiplicamos por su conjugada. Claro está. También colocamos acá 1 más coseno de X, la conjugada. Y sabemos ahora que esto es seno cuadrado X sobre X por 1 sobre 1 más coseno de X. Y ahora nos acordamos del anterior resultado. Seno de X sobre X es 1 en el límite. Entonces escribimos este límite de esta forma. Límite cuando X tiende a 0 y acomodamos las cosas
a lo que nos interesa. Tendríamos esto, ¿verdad? Tendríamos esto. Listo. Y ahora sabemos, fíjense, que este límite se conoce, es 1. Y este límite también. Porque si reemplazamos acá vamos a tener 0 sobre 2. Y eso es 0. Por tanto, el resultado de este límite es 1 por 0. ¿Y eso qué es? 0. Bien, entonces ahí tenemos un resultado seno de x sobre x que es quien nos permite resolver los problemas de límites en donde hay funciones trigonométricas. Y ahora le hemos añadido otro resultado importante. 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0, eso es 0. Esos son los dos resultados que hay que aplicar acá. O sea, nos olvidamos, ¿sí? Si no se puede, hay que hacer otra cosa. Entonces trataríamos acá de formar esos límites. Bien, sin embargo, aún podemos generalizar esos dos límites. Pues escribimos acá generalización. Bien, acá hay que entender bien esto. Miren, si el límite, cuando x tiende a 0, de una función g de x fuera 0, entonces, bien, a ver, me adelanto. Vamos a escribir. Cuando uno está escuchando la televisión o la radio en la sección de noticias, si ha leído o escuchado, bueno, era un periódico, si ha visto solamente la mitad de la noticia, lo más probable es que su interpretación sea totalmente errónea. ¿Verdad? Y si en la televisión nos muestran media noticia, no la noticia completa, lo más probable es que nos estén queriendo mentir. Mejor dicho, lo más probable es que nos están mintiendo, mejor dicho, no querían. Acá sería fatal que solamente vean media noticia, porque entonces van a hacer mal las cosas. Entonces, la noticia empieza desde ahí. Si límite de g de x es 0, entonces, miren los siguientes dos resultados. El límite, cuando x tiende a 0, de seno de g de x sobre g de x, esto es 1. ¿Sí? Y 2, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de g de x sobre g de x, eso también es 0. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Miren lo siguiente. Esto quiere decir seno de un número muy pequeño sobre el mismo número, eso es aproximadamente 1. En el límite es exactamente 1. Y acá también, 1 menos coseno de un número muy pequeño, no importa, positivo o negativo, cerca de 0. Sobre el mismo número, eso es 0. ¿Sí? A modo de comentario de esto, miren, por ejemplo, acá, un borradorcito que es necesario para entender este asunto y no equivocándose en un examen y ahí no hay vuelta que dar. Aquí podemos, todavía, ¿no? Por ejemplo, a ver,
sin usar una calculadora, díganme esto, 0, 0, 0, otro 0 y un 1. Aquí tenemos seno de un número muy pequeño sobre otro número muy pequeño. ¿Cuánto será aproximadamente eso? 1. A ver, ¿los demás? 0, 0. 1. 0, 0, 1, 1. 9. ¿Saben qué? Bueno, la única disculpa es su juventud. Alguien le dice, por allá, todo el mundo va por él. Pero actúen pues como en el fútbol. Alguna vez han jugado fútbol. Los jugadores no van tras la pelota todo el mundo. No saben dónde jugar. Y si van tras la pelota todo el mundo, no son jugadores. A ver, razonen, pues jóvenes. Ya, ahora sí. Utilicen entonces una calculadora. 0,1. A ver. 0,2 redondeado. Ya. 0,01. Segunda cuestión. A ver. Cuando hacemos este tipo de cálculos, tienen que utilizar radianes. No pueden usar, pues. Miren, el ángulo está dentro una función y también fuera. Si utilizan grados o grades, ese resultado que encuentran está con diferentes unidades. Vean acuérdense lo que han aprendido en trigonometría. En este caso hay que utilizar pues radianes, jóvenes. Utilicen radianes y vuelvan a calcular. ¿9,9 sería, ingeniero? 9.9, ¿los demás? Igual 9,9. Redondeado a 10. Muy bien, 9.9. De seguro que es así. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo el teorema? Muchos de ustedes, ¿verdad?, han dicho, bueno, algunos 0. Seguramente vamos a una calculadora inmediatamente y les da 0. ¿Por qué? Porque estamos con una máquina que estaba en grados. Otros han dicho 1 porque han visto la forma. Desde su curso de lenguaje saben que el hábito no hace al monje. No porque alguien se ponga ese cucurucho se dice que es monje o padrecito. ¿Verdad? Eso no es verdad. La forma importa, evidentemente. Pero veamos bien las cosas. Lo que hemos dicho hace rato era seno de un número muy pequeño sobre el mismo número. Y acá no es pues el mismo número. ¿Verdad? Son dos números distintos. Ahora sí, acá vuelvan a hacer los cálculos. Pónganle acá un 0. Ahora sí serían los mismos números. Eso a ver aproximadamente cuánto es. En radianes otra vez, ¿no? Aproximadamente 1. Claro, aproximadamente un error sí tiene sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos queriendo ver con estos resultados. ¿Sí? La cosa no es, ¿verdad? Tratar de ver la forma 1, 1 o 0, en fin. Acá estamos diciendo lo mismo. Desde acá empieza la noticia. Si no leen la noticia completa, posiblemente interpreten mal. Si les han enseñado media noticia, les han mentido. Lo más probable, con alguna intención. ¿Sí? Bien, entonces vamos a utilizar esos resultados.
nuestro primer problema va a ser el siguiente. A ver, ejercicio. L, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x cubo menos x cuadrado más 3. Todo sobre x cubo. ¿Cuánto es ese límite? Sabemos cómo calcular límites. Hemos
Bien, a ver, entonces, hagan los cálculos, utilicen... 3/4 sigue. 4/3. 4/3, a ver, los demás sigan calculando. 3/4, 4/3, a ver, vean. Cero sobre cero, dije. 0. A ver, que se les corta la comunicación, que apliquen Cero bien sobre ese tres. teorema, hemos dicho. El teorema tienen que aplicar bien. Si no aplican el teorema, entonces, claro está, ustedes lo que va a ocurrir es que van a cometer estos errores. ¿Sí? Van a cometer estos errores. 0 sobre 3. No, pues ¿dónde sacan eso? Dios santo, a ver, a ver. Es que no están aplicando lo que estamos haciendo, pero está escrito de manera difícil esto. Dice, si usted tiene esta forma y el límite de esto es 0, entonces eso es 1. Esto es 1. Pues ¿dónde sacan 0? ¿Dónde sacan? No están estudiando. Pues eso es síntoma, clarísima síntoma que no están estudiando. Lo primero, pues, lo que ha hecho su compañero está bien. Va a ser 4/3. Lo primero que hacemos es ver que esto no es lo mismo que esto. La función candidata a ser g de x sería esto, 4x. El límite de 4x cuando x tiende a 0 claramente es 0. Es 4 por 0, 0. Pero para aplicar el teorema aquí no debiera estar esto, debiera estar un 4. Pero eso es un problema de álgebra básica. Límite cuando x tiende a 0 de, acá colocamos seno de 4x. Acá está x y colocamos 4. Sabemos que los números pueden salir fuera de límites. Recuerden, en la anterior clase hemos dicho, límite cuando x tiende a p de k por f de x es k por el límite cuando x tiende a p de f de x. Los números salen fuera del límite. Entonces, 1/3 fuera del límite y tenemos acá 1/3. Acá, 3. Bien, pero aquí estamos dividiendo o multiplicando al denominador por 4. Por supuesto que hay que multiplicar al numerador por 4. Ese 4 que debiéramos colocar acá lo sacamos fuera porque es número. Y tendríamos eso. Ahora sí, díganme, ¿cuánto es este límite? ¿Cuánto es eso? 1. 1, pues es lo que dice el teorema. Y entonces el resultado es 4/3. Bien, otro resultado, otro ejercicio. Igual corto. Ahora, L que sea, otro color vamos a hacer para tener mayor visual. L, el límite, cuando x tiende a 0, seno cuadrado de 7x, todo sobre 2x cuadrado. Bien, a ver, ingéniense para poder resolver este problema.
¿Bien? ¿Cuánto es eso? 49 medios me sale. A ver, 49 medios. está bien, está muy bien. Está muy bien eso. Entonces, el resultado, bueno, es, dejamos un espacio ahí, límite, cuando x tiende a 0, el número 2 lo sacamos fuera. Acá tendríamos x y ahí tendríamos seno de 7x. Claro, ahora al cuadrado. ¿Sí? Bien. Para que eso que esté dentro del paréntesis sea 1, aquí le falta 7. En el numerador 7, como está al cuadrado, fuera 49. Y evidentemente esto es 49 medios. Bien. Todos los límites que aparecen en el texto de seguro están diseñados para utilizar ese tipo de resultados. ¿Sí? Por acá, con diferencias de ese tipo. Bien, vamos a ver, vamos a seguir con otros límites. Igual, así básicos. Miren, ahora vean lo siguiente. L que sea el límite cuando x tiende a 2 de coseno de x menos coseno en 2 sobre x cuadrado menos 4. Abajo está x cuadrado menos 4. Bien, a ver, hagan lo que puedan. En mi experiencia que han cometido errores garrafales, pero a ver, háganlo. Cometan ese error. Si es que no se dan cuenta. Y ahora lo vamos a corregir. Bien, a ver, ¿alguien postula algún resultado? A ver. Bien, en este problema lo primero que hay que ver es que tenemos indeterminación 0 sobre 0. Y el factor que hay que obtener, si vamos a ocupar como ejemplo los problemas de la anterior sección, está claro que en el numerador debiéramos obtener x menos 2. Pero eso es imposible, ¿verdad? No es posible obtener x menos 2 en el numerador. El error típico es que lo hacen. Factorizan x menos 2, queda coseno menos coseno, sin ángulo, y después le colocan ahí 0. Y a veces en algún problema, por casualidad, ocurre que el límite es realmente 0 y dicen, ¿por qué está mal? Si digo el resultado.
Mal, pues, simplemente. Sí, recuerden que hemos dicho si califica el proceso, no el resultado. Entonces, acá, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Puesto que lo que estamos haciendo es usar dos resultados fundamentales, dime. A mí me salió 1 sobre x más 2. El límite es un número, ¿no? No puede estar en términos de x. Pues. Seno de 2 sobre 4. Menos seno de 2. De 2 sobre 4. Y menos seno de 2 sobre 4. Está bien, eso sí está correcto. Bien, ahora vamos a ver. Les decía lo siguiente. Resulta que estamos queriendo aplicar propiedades, ¿verdad? Propiedades de límites de esos dos límites. Ambos límites están en el 0. ¿Verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar el punto en donde estamos haciendo el cálculo del límite. Es el primer cambio de variable que vamos a hacer. ¿Sí? Esto es, bueno, en muchos casos vamos a utilizar esto, así es que mejor lo explicamos acá. Miren, si tuviésemos un límite de este tipo, en general límite cuando x tiende a p, y quisiéramos que el límite esté en 0, haríamos un cambio de variable. Miren, esta no es una operación algebraica. De acá llegar a esto, pero funciona. Claro, si x está cerca de p, x menos p debe estar cerca de 0, es razonable. ¿Sí? Y parece ser que esto que está sumando pasa a restar. Funciona. ¿Verdad? Realmente funciona. Entonces, lo que hacemos es acá lo siguiente. Cambio de variable. La variable ahora va a ser u. ¿Y qué va a ser? X menos 2. ¿De dónde se esto? Bien, esto lo va a restar. No es una operación aritmética, pero funciona. Entonces, se tiene lo siguiente. L, en vez de decir x tiende a 2, decimos u tiende a 0. ¿Verdad? Decir x tiende a 2 es lo mismo que decir u tiende a 0. Cuando hacemos un cambio de variable, la antigua variable no puede aparecer en el problema. Hay que reemplazar coseno de x. X es u más 2. Menos coseno en 2. Todo sobre x, u más 2 al cuadrado menos 4. Bien. Ahora lo siguiente. Si vuelven a reemplazar u igual a 0 en ese límite, vamos a seguir teniendo 0 sobre 0. Es que los cambios de variable no resuelven el problema. Y es como tener un problema legal, contrata un abogado, resulta que no hace su trabajo, pues cambien de abogado. Apenas cambien de abogado, ¿el problema se ha solucionado? No. Pero seguramente tendrán mayor opción, por eso lo han cambiado. En este caso es lo mismo. El cambio de variable por sí solo no resuelve el problema, pero nos dará mayor visión para resolver el problema, de seguro que sí. Eso esperamos. Para eso hacemos un cambio de variable. Entonces acá en el denominador, fíjense, tendríamos u cuadrado más 4 veces u más 4 menos 4, 0. ¿Sí? Y en el numerador, claro está, hay que desarrollar. Recuerden que acá vamos a tener una variable u,
factorizando. Sería ideal que en el numerador tengamos seno de u. Pero para eso, para tratar de ver que realmente ocurre eso, debiéramos desarrollar esto, ¿no? Pues eso es, recuerden, coseno de u por coseno en 2 menos seno en u por seno en 2 menos coseno en 2. Esto hemos desarrollado. Ahora buscamos los términos que nos permitirían utilizar los dos límites principales. Seno de u sobre u. Aquí está seno de u. ¿Dónde más aparece? En ninguna parte más. Vamos a aislar este término. Lo que va a quedar va a ser esto con esto. Entre esto y esto, ¿qué podemos hacer? Con estos términos. Lo simplificamos. No simplifica, ¿no? Entre esto y esto. Factorizar coseno de 2. Muy bien. Factorizamos coseno en 2. De hecho, vamos a obtener menos coseno de 2. Se van a dar cuenta enseguida por qué. Y si no nos damos cuenta, no importa. Igual el resultado se va a seguir, va a poder seguir siendo lo mismo. Entonces, juntamos estos términos marcados en verde, ¿sí? Y los separamos del término marcado en azul. Perdón, en amarillo. Entonces, luego decimos acá, el límite L se convierte en lo siguiente. Es un corchete. Tendríamos paréntesis menos seno de 2 por seno de u sobre u. Sí, la parte amarilla está ahí, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hacemos eso? Por supuesto, hemos dicho que vamos a ocupar esos resultados. Luego acá, menos en otra parte. Factorizamos coseno en 2 con signo menos. Y vamos a tener acá lo siguiente. Enseguida les digo de dónde viene esta u. De acá tendríamos 1. De acá tendríamos menos coseno de u sobre u. ¿De dónde viene esta u? Aquí hay una u. Aquí factorizamos u por u más 4. ¿Y dónde está u más 4? Lo colocamos ahí. ¿Sí? Otra vez. Esto se factoriza u por u más 4. U más 4 lo aislamos, lo colocamos ahí. Y esa u se distribuye en esta parte y con esto. Y tendríamos todo esto. Y cada uno de esos límites ya se conoce. Esto sabemos que es 1, esto sabemos que es 0. Y esto sabemos que es un cuarto. ¿Verdad? Porque reemplazamos, ¿no? Conclusión. El resultado va a ser, fíjense, acá tenemos menos seno en 2, entonces es 0, sobre 4. ¿Sí? Le voy a colocar ahí un paréntesis. Menos seno en 2 sobre 4, lo que decían sus compañeros. Bien, entonces, esa es la forma de resolver los problemas en donde aparecen funciones trigonométricas. Hay muchos ejemplos en el texto, debieran empezar a resolverlos, ¿no? Solamente para terminar, tengo pocos minutos, ¿sí? Para terminar, lo siguiente, voy a ver la hora. No tenemos 10 minutos. Suficiente para resolver un problema típico. Bien, a ver, por ejemplo, este problema que aparece también en el texto. Este problemita.
la apariencia podría parecer complicada. Sí, pero al final son problemas bastante simples, ¿no? Si al rato hubiésemos tenido en lugar de u cuadrado menos 4, un polinomio que u menos 2 sea un factor, bueno, pues, lo que queda de ese polinomio de grado 2 factorizado, ¿qué influencia podría tener? Nosotros hemos calculado un 4, es otro número, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Acá en el numerador tendríamos coseno de 0 y acá coseno de 0, 1, 1 menos 1, 0. Acá abajo, fíjense por favor esto. Use una calculadora para ver si eso es 0 en U igual a, en W, igual a menos 3. Sí es, ingeniero. Muy bien. Entonces, miren, factoricemos. A ver, ¿qué podríamos hacer? Cambio de variable de una vez. Sí, cambio de variable. Hagan el cambio de variable. X utilicemos igual a W más 3. Y vuelvan a escribir el límite. Antes quizás también en el numerador, bueno, hagan lo que puedan. Cambio de variable, usemos X igual a W más 3. Con eso el límite va a ser X tiende a 0. Y hagamos el cambio de variable. Bien, entonces en el numerador vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Teníamos entonces solución. Cambio, X igual a W más 3. En consecuencia, L se convierte en el límite cuando X tiende a 0. ¿Verdad? Y acá tendríamos, a ver, coseno. Si ahí factorizamos menos 4, vamos a tener menos 4 W más 3 justamente. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos 4X. Eso hemos obtenido, ¿verdad? Menos coseno, y ahí factorizamos 2, W más 3. W más 3 es X. 2 por X. Y acá abajo, 5 paréntesis, W al cubo. Y eso es X menos 3 al cubo. Más 27 por X menos 3 al cuadrado.
más 27 por x menos 3 menos 27. Bien, entonces ahora tenemos todo en términos de x y por supuesto que la indeterminación no se ha levantado, ¿no? Claro, sabíamos que eso no ocurre simplemente con cambio de variable. Hay que hacer simplificaciones. Bien, entonces desarrollamos todo esto. ¿Sí? Lo haremos por separado, en unas operaciones auxiliares. ¿Sí? No vamos a complicar demasiado. Aquí vamos a hacer unas operaciones auxiliares. Bueno, que ya el tiempo nos está pillando, pero a ver, a donde podamos, pues. Otros 5 minutos. Entonces, en esta parte, x menos 3 al cubo, eso es, ahí me dictan x cubo menos 9x cuadrado. muy bien, 9x cuadrado más 3x cuadrado. muy bien, menos no, pues 3x cuadrado, eso está mal, ¿no? 7. A ver, vuelvan a revisar. X cubo, estamos bien. Menos 3 veces el cuadrado del primero. Aquí creo que no es 9. 9x. Ahí así. Y esto. A ver, hagan el cálculo bien de eso. X cubo menos 9x al cuadrado más 9 más 27x más 27. Más 27. Sin ese 9x, es más 27x menos 27. A ver. ¿Cómo sería? A ver, ¿ahí qué es? 27x menos 27. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? El cubo del primero. Menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Ahí viene el 9. Ahí viene el 27, pues está correcto. Ahora necesitamos también calcular x menos 3 al cuadrado. Eso es x cuadrado menos 6x más 9. Más 9. Listo. Bien, entonces con eso podríamos empezar a calcular. Lo demás ya es cortito, ¿no? Ya es eso con lo que va a ser, no hay nada que hacer ahí. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos ahora. A ver hasta donde podamos. Esto es el igual al límite cuando x tiende a 0. Acá esto podemos escribir de esta forma: coseno de 4x menos coseno de 2x. Entonces los términos que van a tener x al cubo, solamente uno, 5x cubo. ¿Verdad? Solamente acá aparece un x cubo. Más, paréntesis, todos los términos que van a tener x cuadrado. Empecemos con esto. Aquí hay un término con x cuadrado. 9, esto es 9, ¿verdad? 9 por 5, 45. Menos 45x cuadrado. ¿Dónde hay un término más que tenga x cuadrado? Acá. Su coeficiente es
27. 27x cuadrado. ¿Dónde hay otro x cuadrado? No hay más en ningún lugar. Pues esto es x cuadrado. Los términos que tengan x ahora. Acá 27. 27 por 5, ¿cuánto es? 270, 100. 27 por 5. 135. 135. 135. Esto con x. Coeficiente es 27. 27 por 6, por favor, calculen. 162. Menos 162. No hay más término. Aquí hay otro término con x en esta parte. Más 27. X. Aquí me voy a colocar la suma. Los términos sin x. Acá. Menos 27 por 5. ¿Cuánto era? 135. 135. Acá hay otro término. 9 por 27. 243. Acá hay otro. 27 por menos 3. Menos 81. 81 y menos 27. Bien. Calculen los paréntesis y vamos a quedar ahí. Y vamos a ver si... Esperamos que ese último término sea 0, porque si no es 0, entonces nos hemos equivocado en los cálculos, ¿no? Coseno de 4, aquí arriba creo que no hay problema, ¿no? Coseno de 2x. Acá abajo 5x cubo. A ver, menos 45 más 27. Menos... Menos 18. Menos 18x cuadrado. Ahora calculen esto. 135 menos 162 más 27. 0. 0. ¿Ya? 0. Listo. ¿Esto? 0 el otro también. Ya, también es 0. Muy bien. Entonces, este límite queda de la siguiente forma. Acá podemos factorizar x cuadrado. Aquí quedaría 5x menos 18. Y acá queda coseno 4x menos coseno 2x. Bien. Miren, después de la clase alguien puede seguir editando, ¿no? Acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esto hay que aislarlo por acá. 1 sobre esto. No afecta en nada. Al final incluso podemos reemplazar por 1 sobre menos 18. Este es el problema. Esto con esto. Si acá podemos obtener seno cuadrado, el problema ha terminado. Y ciertamente se va a obtener, multipliquen por la conjugada, van a obtener cosenos al cuadrado. Eso se puede convertir a seno. Y van a utilizar este resultado. Este que está en azul. Esto van a utilizar. Bueno, con otros números, pero eso van a tener que emplear. ¿Está bien? Pues pueden terminar y pueden escribir ahí. Ustedes saben que en cualquier momento no necesitan estar conectados conmigo a este pizarrón para seguir escribiendo. Casos en su celular, donde estén en el micro, pueden ustedes editar acá, ¿no? Bien, jóvenes, quedaremos acá. Bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.